Vamos a revisar ahora el balance que han hecho las autoridades respecto de los resultados que ha tenido la prueba de transición universitaria. Hasta ahora han sido positivos. Le vamos a preguntar a Marianela Estrada que nos cuente más qué han dicho las autoridades de este proceso. ¿Cómo estás, Mane? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Karim? Muy buenas tardes. Claro, hay dos resultados que son bastante importantes y positivos, según lo que han señalado las autoridades de educación con respecto a esta prueba de transición en la que hoy se dieron a conocer los resultados de los puntajes. La primera de ellas es que hay un aumento a casi el doble de los puntajes nacionales si es que estos se comparan con el año pasado. Para darles el ejemplo, este año hubo 230 puntajes nacionales y el año pasado, el 2020, solamente hubo 108. Vamos al desglose por cada área. Este año, 2021, hubo 2 puntajes nacionales en comprensión lectora, hubo 218 puntajes nacionales en matemáticas, que es donde más se registraron estos buenos resultados. Hubo 10 puntajes nacionales en ciencias y 0 en historia, lo cual también se puede comparar con el año pasado, ya que el año anterior la prueba de historia, ustedes se acordarán, tuvo que ser suspendida por la interrupción que hubo por algunas manifestaciones en algunos colegios. Y también se observa otro dato muy importante, y es que se registró una baja en la brecha, por ejemplo, entre los colegios particulares pagados y los colegios municipales. Nos decían desde el Ministerio de Educación que, por ejemplo, el año 2020 la brecha entre los colegios particulares pagados y municipales era en 119 puntos. Este año eso bajó y la brecha es de 106 puntos, o sea, hubo una baja de 13 puntos, pero sigue siendo entonces los colegios particulares pagados son los que llevan la delantera en la obtención de mejores resultados en esta ahora prueba de transición. Escuchemos qué era lo que decía precisamente el subsecretario de Educación con respecto al análisis de estos resultados. En ese contexto, que hayamos podido aplicar exitosamente la prueba, como se hizo, digamos, en forma diferida, con una fecha especial para aquellos jóvenes que se encontraban con cuarentena los días de aplicación original, evidentemente nos llena de alegría, porque eso además se reflejó, el seguimiento de protocolos estrictos, se reflejó en una tasa de asistencia que es mejor que la del año pasado. Los puntajes nacionales, por otra parte, ascienden a 230, y esto se compara favorablemente con los poco más de 100 que hubo el año pasado. Claro, la tasa de asistencia a la prueba de transición durante este año fue del 85%. Este es un número más alto de la cantidad de estudiantes en porcentaje de los inscritos que asistieron durante el 2020, donde también se observó otra brecha que bajó considerablemente, fue en la diferencia de puntajes entre los establecimientos educacionales científicos humanistas versus los técnicos profesionales, donde habitualmente se observan menores puntajes. Este año la brecha se disminuyó de 95 puntos de diferencia que tenía el año pasado a 81 puntos de diferencia que se pudo observar durante este año. Y también donde se redujo la brecha de género fue en la prueba de ciencias, donde habitualmente hemos visto que los mayores puntajes los obtienen los hombres. Este año se logró equiparar en cierta medida los puntajes obtenidos entre hombres y mujeres en esta área. Eso también es un dato bastante importante. Y otro punto a tener en consideración es que sabemos que fue un año difícil de pandemia, donde no todos pudieron acceder a la misma calidad de clases no presenciales, no todos pudieron acceder a preuniversitarios, pero por ejemplo, para aquellos estudiantes que pertenecen al 10% más destacado de sus establecimientos en cuanto a notas, pero que no obtuvieron el más de 450 puntos, porque sabemos este es el puntaje necesario para poder postular a las carreras universitarias. Bueno, quienes no alcanzaron este puntaje, pero son alumnos destacados de este 10%, van a tener la posibilidad de poder postular de igual forma a las carreras universitarias de las 43 establecimientos universitarios que están adscritos al DEMRE. Pasemos a revisar qué era lo que decía también la directora del DEMRE, quien tenía unas palabras importantes para aquellos que tal vez no obtuvieron los resultados esperados en esta prueba de transición. Escuchemos. Pero hay que pensar que hay también una cantidad de personas a las que no les fue bien
y no deben tomarlo muy a pecho. Por supuesto que si quieren estudiar en la universidad van a tener que estudiar más y prepararse para el próximo año, pero de ninguna manera eso significa una valoración de la persona, ni tampoco de aquí uno puede extraer conclusiones de la calidad de los colegios. Las dos cosas son abusivas, no se deben hacer. Sin embargo, igual es importante estos resultados, igual es importante que mejoremos, que sea más justa la selección, que mejoremos la calidad técnica de la prueba. Exacto, si bien se observa un acortamiento en la brecha entre colegios particulares pagados con los municipales, todavía queda trabajo por delante, Karim, para ir acortando aún más esta brecha y que todos tengan las mismas posibilidades de entrar a una carrera universitaria sin tener que estar dependiendo del nivel socioeconómico de cada persona o de la capacidad que tenga para poder pagar o no un establecimiento educacional. Así que todavía queda trabajo por hacer mientras esta prueba de transición va a ir... se va a seguir probando, se va a seguir modificando hasta llegar a la prueba definitiva en el 2023, donde uno de sus objetivos es efectivamente reducir estas brechas, que no tenga que depender si es que la persona viene de un colegio particular pagado o municipal para poder acceder a la educación superior. Y otro punto importante que lo mencionaban también las autoridades, Karim, es que durante este año, producto de la pandemia, se pudo realizar esta prueba de transición en grupos diferidos. Hubo 2 días distintos en que dos ocasiones distintas en que se pudieron dar estas pruebas, lo cual da pie a poder organizar en el futuro, ojalá este año nos decían, en que la prueba de transición se pueda rendir en 2 oportunidades durante el año con meses de diferencia y de esta forma aminorar la carga y aminorar el estrés que significa tener una única oportunidad en el año para rendir esta prueba que sabemos es importante para acceder al sistema universitario. Bueno, con respecto también a lo que sucede con los puntajes nacionales, nosotros hace algunos minutos pudimos conversar con uno de ellos, con Nicolás, que obtuvo puntaje nacional en matemáticas, 850 puntos, y él nos decía que esto se debió también a la constancia que él tuvo estudiando y concentrándose, organizando sus tiempos. Él vive en Lampa y se trasladaba todos los días a estudiar a Quilicura, al Colegio Manquecura de Valle Locampino, que nos decía eran 30, 40 minutos de traslado, y el que hayan existido este año clases online le facilitó ahorrar esos tiempos de traslado para poder invertirlos en el estudio en su casa. Así que también él vio una oportunidad en esto para poder obtener los resultados que él esperaba tener en esta prueba. Escuchemos qué era lo que nos decía uno de los puntajes nacionales de matemática. Esperaba los resultados en matemáticas bastante altos, porque siempre ha sido una materia que me ha gustado y en la que he tenido buenos resultados. Lo que sí fue una sorpresa fue el lenguaje, que me fue mucho mejor que los ensayos que había hecho, al igual que en ciencias. En los ensayos estaba a punto también de sacar puntaje nacional, tenía 58, 59 preguntas buenas. Y una vez dentro de la prueba y realizándola me sentí bastante seguro. Quiero estudiar ingeniería civil en la Universidad Católica. Claro, va a poder entonces probablemente cumplir este objetivo, este sueño que él tenía de ingresar a ingeniería en la Universidad Católica con estos buenos resultados que obtuvo en la prueba de transición, que sabemos tenía bastantes modificaciones con respecto a la PSU. Una de ellas era que hubo una reducción en los contenidos, también habían menos preguntas y se aplicaron preguntas de forma distinta para poder medir las habilidades de los alumnos en vez de estar midiendo, por ejemplo, la cantidad de conocimiento que tienen con respecto a un tema, la capacidad de memorización, también con respecto a los diferentes ítems y con esto de la mano con la educación que pudieron haber recibido en sus diferentes establecimientos educacionales. Nicolás es el mayor de 5 hermanos, así que aquí esto también nos decían fue un trabajo de apoyo de parte de toda la familia para que él pudiera obtener estos 850 puntos en matemáticas. Pudimos conversar con su mamá, que por supuesto estaba muy orgullosa del resultado de su hijo. Escuchemos qué era lo que nos decía. Muy orgullosa, contentísima y feliz porque es lo que es su sueño. Estudiar ingeniería en la Católica siempre lo ha sido desde hace muchos años y es premio a su esfuerzo nomás.
Él es un niño muy, muy estudioso, muy preocupado de todo lo que él hace y siempre dar su 100%. Así que felicitaciones para él nomás. Claro, felicitaciones para él, también para todos los que obtuvieron puntajes nacionales en las diferentes áreas de esta prueba de transición y aquellos que no obtuvieron los resultados esperados, decirles lo que también comentaba la directora del DEMRE, que pueden tener una nueva oportunidad durante el próximo año. Esto no es definitorio y lo más importante todavía que mencionaban era que existe aún la posibilidad de realizar esta prueba 2 veces al año con algunas diferencias de meses para que así los alumnos y alumnas no tengan esta presión de sentir que es una única oportunidad que tienen para darla y así aminorar el estrés que todo esto conlleva, Karim. Sí, de todas maneras, mucho estrés, pero ahí están los resultados. Una familia muy orgullosa con los logros de su hijo, una mamá, por supuesto, que estaba feliz también por haber sido uno de los mejores puntajes de esta prueba. Así que solo cosas positivas lo que deja el balance hasta ahora que han hecho las autoridades de educación. Gracias, Mane. Buenas tardes.